Bueno, esta es la última parte de la clase 6, donde vamos a volver al tema de diferencia en el modelo lineal general. Nos metemos con el tema de hipótesis compuestas. Bueno, primero vamos a ver lo que se conoce como test de significatividad global. La idea es la siguiente: partimos de nuestro modelo con k variables y supongan que nos interesa considerar las siguientes hipótesis. Tenemos una hipótesis nula que dice que beta 2 es igual a 0 y beta 3 es igual a 0 y así sucesivamente hasta el último coeficiente, beta k igual a 0, versus la alternativa que dice que alguno de esos coeficientes es distinto de 0. Fíjense, beta 2 distinto de 0 o beta 3 distinto de 0 o así hasta beta k distinto de 0. Vamos a detenernos un ratito a entender bien lo que propone cada una de estas hipótesis. La hipótesis nula es cierta, fíjense, volvamos al modelo, si todos los coeficientes que acompañan a las variables explicativas son todos simultáneamente iguales a 0. Fíjense que hay k-1 restricciones en esta hipótesis nula, porque propone que cada uno de estos k-1 coeficientes sean cada uno igual a 0, ¿ok? Fíjense que el único coeficiente que no está metido acá es beta 1, que es la ordenada al origen. Es decir, esta hipótesis nula nos está diciendo que ninguna de las variables incluidas en el modelo, de las variables explicativas incluidas en el modelo, es relevante para explicar a Y. Básicamente, esta hipótesis nula postula que el modelo no sirve, ¿ok? La hipótesis nula es falsa si alguno de esos coeficientes, al menos uno, es distinto de 0. Y eso es lo que propone la hipótesis alternativa. Dice que alguno es distinto de 0, o 2, o 3, o ninguno es igual a 0, ¿ok? Entonces, fíjense bien el uso del y en lógica, que es todo simultáneamente cierto, y del o en lógica, que es unión, ¿ok? Puede ser uno o todos los demás. Muy bien. Entonces, para este caso, para evaluar esta hipótesis nula, se usa este estadístico de prueba. Que si la hipótesis nula es cierta, se tiene una distribución f con k-1 grados de libertad en el numerador y con n-k grados de libertad en el denominador. Vayamos por partes. No vamos a derivar por qué de acá, de dónde sale la distribución f, pero les tiro un poco de intuición de dónde sale esto. Fíjense que acá tenemos el cociente de sumas de cuadrados. Estas sumas de cuadrados son cuadrados de variables normales. Los cuadrados de variables normales son chi cuadrados y el cociente de chi cuadrados es una f. Así que medio que de ahí viene esta distribución. No nos vamos a preocupar por obtenerla ni por hacer ninguna demostración al respecto. Lo que sí nos va a importar mucho es la intuición detrás de este estadístico y por qué este estadístico puede ser informativo para darnos confianza o desconfianza acerca de la validez de esta hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula decía que ninguna de las variables importaba, ninguna de las variables era relevante para explicar a Y. Fíjense lo que compone este estadístico F. Es el cociente entre la suma de cuadrados explicada, es decir, la parte de la variabilidad de la variabilidad de Y que podemos explicar a partir del modelo, dividido la parte de los residuos al cuadrado, la parte que no podemos explicar. Y cada una de estas sumas de cuadrados está dividida por los grados de libertad correspondientes. Déjenme solamente aclarar acá que los grados de libertad del numerador, por el que está dividida la suma explicada de cuadrados, que coincide con los grados de libertad de la distribución f, k-1, justamente es el número
de restricciones involucradas en la hipótesis nula. Por eso estamos hablando de hipótesis compuesta, porque la hipótesis nula tiene más de una restricción. A diferencia de la hipótesis simples, que teníamos una sola restricción, acá hay K menos una restricciones. Ese número de restricciones termina siendo el numerador de la distribución F del estadístico de prueba. Muy bien, entonces volvamos a este cociente. Tenemos la parte explicada sobre la parte no explicada. ¿Cómo les parece que vamos a usar a este estadístico para que nos informe sobre la hipótesis nula? Bueno, intuitivamente deberíamos esperar mayores valores de F si la hipótesis nula es falsa. Piensen un poquito. Si la hipótesis nula es falsa, hay algo del modelo que explica Y, y por lo tanto, cuanto más del modelo explique Y, deberíamos esperar un cociente más grande. ¿Ok? Entonces, la regla de decisión va a ser rechazar la hipótesis nula cuando F es grande. ¿Qué quiere decir grande? Supera el valor crítico. Obviamente, el valor crítico va a surgir de definir un nivel de significatividad y compararlo con la distribución que corresponde, que es esta F con estos grados de libertad. Si rechazamos la hipótesis nula, decimos que alguna o algunas de las variables explicativas son relevantes para explicar a Y. Es decir, de alguna manera estamos diciendo, hay algo de lo que metimos en nuestro modelo que importa, que sirve. Muy bien. Vamos a ir a un caso particular, que es lo que se conoce como test de significatividad de un subconjunto de variables. Fíjense que el anterior tomábamos todas las variables explicativas y acá vamos a tomar solo un subconjunto. Entonces, otra vez, pensemos en nuestro modelo con K variables y consideremos las siguientes hipótesis. Fíjense que en la hipótesis nula estoy diciendo que beta 2 es 0 y beta 3 también es 0. Es decir, de todas las variables explicativas que incluye mi modelo, mi hipótesis nula dice, ¿qué tal si ni ni x2 ni x3 son relevantes? Simultáneamente no son relevantes. Y la hipótesis alternativa dice que al menos una de ellas es relevante. Entonces, para pensar cómo vamos a evaluar estas hipótesis, pensemos que contrastar la hipótesis nula con la alternativa, de alguna manera es como contrastar dos modelos. Un modelo irrestricto, el modelo irrestricto es el modelo general, el modelo grande, que incluye las K variables explicativas, contra un modelo restringido o restricto que considera como verdadera la hipótesis nula. Es decir, en el modelo restricto, el modelo no debería incluir ni a x2 ni a x3, porque si la hipótesis nula es cierta, beta 2 es 0 y beta 3 también es 0. ¿Ok? Entonces, en el modelo restringido, eliminamos aquellas variables que cuyos coeficientes están metidos en la hipótesis nula. Muy bien. Bueno, creo que esto ya lo dije. En este caso, entonces, la hipótesis nula contiene dos restricciones. Piensen, a diferencia del caso anterior, que cuántas restricciones tenía la hipótesis nula. K menos una, ¿no? Todas las variables explicativas eran simultáneamente insignificantes. Acá solamente dos. Muy bien. En general, postulemos un caso en que haya Q restricciones de significatividad en la hipótesis nula. Entonces, llamemos SRC, o sea, suma de residuos al cuadrado sub I, a la suma de residuos al cuadrado del modelo completo, del modelo que tiene K variables, el modelo irrestricto. Y llamemos suma de residuos al cuadrado sub R, a la que surge del modelo que excluye a las Q variables que están metidas en la hipótesis nula, es decir, el modelo restringido, que sacó las Q variables que la hipótesis nula decían que eran irrelevantes. Muy bien.
Entonces, otra vez, tenemos el modelo general, el irrestricto y el modelo restringido, con Q restricciones. El estadístico de prueba, para contrastar la hipótesis nula versus la alternativa, se construye así. Es la diferencia de sumas de residuos al cuadrado del modelo restringido menos la del modelo irrestricto, el modelo grande, dividido la suma de residuos al cuadrado del modelo irrestricto, ajustados por los correspondientes grados de libertad. Otra vez, en el numerador dividimos por el número de restricciones bajo la hipótesis nula, que acá dijimos que eran Q restricciones, en el ejemplo de la página anterior eran 2. Este estadístico de prueba, si la hipótesis nula es cierta, tiene una distribución F con Q grados de libertad en el numerador y N menos K grados de libertad en el denominador. Veamos intuitivamente, si la hipótesis nula fuera verdadera, ¿qué valores esperaríamos para este estadístico de prueba? Fíjense lo que tenemos en el numerador, que es lo que más importa para entender esta intuición. Tenemos la diferencia de la suma de residuos al cuadrado restringida menos la suma de residuos al cuadrado del modelo grande, del modelo que incluye todas las variables. Recuerden que nuestros estimadores mínimo cuadráticos surgen justamente de minimizar esta suma de residuos al cuadrado, que siempre es no negativa. Entonces, cuanto más variables tenga el modelo, más cerca de cero va a estar esta suma de residuos al cuadrado. Por lo tanto, la suma de residuos al cuadrado del modelo grande, esta siempre va a estar más cerca de cero que la del modelo que adopta algunas restricciones, eliminando variables. Así que este numerador siempre va a ser mayor o igual a 0. En general siempre va a ser mayor que 0. Esta es la misma discusión que tuvimos en su momento para explicar que el R cuadrado siempre aumenta con el agregado de variables explicativas. Entonces, cuanto más cierta sea la hipótesis nula de que las variables, en el ejemplo anterior, las variables 2 y 3 no eran relevantes, más grande, más positivo va a ser este numerador. Por lo tanto, ¿qué decisión tomaríamos respecto de la hipótesis nula cuanto más grande es el tamaño de f? Rechazamos h0 cuanto más grande sea f. Cuando f supera el valor crítico, que otra vez está determinado por el nivel de significatividad y por los percentiles de esta distribución, tendemos a rechazar la hipótesis nula. Si f es chiquitita, tendemos a creer que la hipótesis nula es falsa, que la hipótesis nula es verdadera, en el sentido de que las restricciones no nos llevaron lejos en términos de la suma de residuos al cuadrado de donde estábamos con un modelo más general, ¿ok? O sea, unas restricciones que no operaban en realidad, y en ese caso no rechazaríamos H0 cuando f es chiquito. Muy bien. Vayamos por último a un ejemplo empírico para aplicar las cosas que estuvimos viendo en esta clase. Este ejemplo es sobre los determinantes del desempeño académico, de alguna forma, de las materias aprobadas y cómo el esfuerzo, entre comillas, o las horas de estudio pueden afectar ese número de materias aprobadas. Para eso les voy a contar los resultados que surgen de una muestra de casi 2.000 estudiantes de contador público de la UBA. Estos resultados están en un trabajo de hace ya algunos años, de Walter Sosa Escudero y otros autores. Así que bueno, déjenme contarles algunos resultados. Primero, una pequeña descripción de la base de datos con el comando describe de Stata, y a continuación todas las variables que me interesa describir. Stata lo que hace es tira una pequeña tablita que me explica algunas cosas de cada una de las variables. Por ejemplo, me dice qué tipo de variable es y la definición, en este caso porque tengo etiquetas para esas variables. Entonces, fíjense que tengo LTOTMAT es el logaritmo del total de materias aprobadas desde el ingreso a la carrera. Esa va a ser la variable dependiente, la variable que queremos explicar. Así que ya fíjense que tenemos la variable dependiente en logaritmos, así que vamos a tener un modelo semilogarítmico. Y como variables explicativas, las dos principales son
las horas dedicadas al estudio por semana, esta variable horas, y también incluimos horas al cuadrado por esta posibilidad de que haya alguna no linealidad en el efecto de las horas sobre el logaritmo de las materias, ¿no? Uno puede pensar que hay rendimientos decrecientes, o sea que cuanto más estudiamos, en promedio más materias podemos aprobar, pero eso no se extiende a infinito porque uno se va cansando, lo que no entendió a veces por más horas que lo vuelva a leer sigue sin entenderlo, es decir, podría haber, a priori yo opino que podría haber rendimientos decrecientes de las horas sobre la performance, en este caso las materias. Bueno, y también agregamos algunos controles para comparar alumnos y alumnas similares en otras dimensiones más allá de las horas de estudio, como la edad, el género, una DAMI que dice vale 1 para los hombres, 0 para las mujeres, y una variable que captura de alguna forma el nivel socioeconómico o incluso el ambiente cultural en el hogar, que puede afectar también ya sea vía restricción presupuestaria o vía motivación, el rendimiento de los estudiantes, que es la educación de los padres. Es una DAMI, no es una DAMI, es una variable que mide la máxima educación de los padres en años. La máxima entre padre y madre, ¿no? El que tiene más educación pusimos los años de educación de los padres. Muy bien. Así que con esas variables vamos a estimar un modelo de regresión por mínimos cuadrados de la cantidad total de materias en logaritmos y todas estas variables explicativas. Muy bien. Acá tenemos la salida de regresión tal cual sale de Stata cuando uno pone este comando regress con todas la variable dependiente y todas las variables explicativas, y vamos a ir viendo ahora uno por uno los resultados que surgen de esta salida de regresión. En todas las páginas aparece la misma salida y vamos a analizar un resultado diferente de interés. En primer lugar, vamos a concentrarnos acá en dos variables, la edad. Acuérdense que era la edad de los alumnos en años y este hombre que es una DAMI que vale 1 para los hombres. Fíjense en los p-valores que tienen estas dos variables. Son p-valores grandes, en particular son más grandes que los niveles de significatividad habituales que se utiliza para hacer test de hipótesis. Los niveles de significatividad habituales son o del 1%, o del 5%, o del 10%, esos son los habituales. El mayor de ellos, que es el del 10%, es 0.10. Fíjense que en todos estos casos los p-valores superan a ese máximo nivel de significatividad, al 0.10, y por lo tanto ni la edad ni el género son variables individualmente significativas para explicar la performance académica, para explicar el total de materias aprobados de estos alumnos desde su ingreso. Es decir, que una vez que controlamos por las demás variables, por horas y por las demás variables, ni la edad ni el género explican diferencias en la cantidad de materias aprobadas, al menos para un nivel de significatividad de los habituales, ¿ok? Muy bien, pasemos a otro resultado. Veamos ahora la variable de años de educación de los padres. Esta variable, fíjense el p-valor, hasta el tercer decimal es 0, es decir que para los niveles de significatividad habituales, hasta el más bajo de ellos, que es del 1%, 0.01, para todos los niveles de significatividad habituales nos permite rechazar la hipótesis nula de que esta variable no es estadísticamente significativa. O sea, la educación de los padres, la evidencia que surge de estos datos, es que es estadísticamente significativa para explicar el desempeño de los alumnos. ¿Cuál es el efecto de esta variable? El efecto marginal. Ahí tenemos que mirar la magnitud del coeficiente. Recuerden que estoy en un modelo semilogarítmico, es decir, que tenemos que multiplicar
por 100 a este coeficiente y eso nos da un porcentaje, una semielasticidad. Un año adicional de educación de los padres aumenta en promedio en un 2% la cantidad de materias aprobadas, manteniendo fijos todos los demás factores. Entonces, vuelvo para atrás, se me fue la filmina, seguimos en la filmina 30. Primero, multipliqué por 2 al coeficiente porque es una semielasticidad en este modelo. Hablamos del efecto promedio porque estamos estimando, este es el efecto esperado, entonces en promedio es el efecto que observamos en los datos y manteniendo todos los demás factores constantes, es decir, ¿qué pasa en mi muestra si yo comparo dos alumnos que son iguales en todo, pero que hay uno que tiene los padres con un año más de educación que otro? Esa es la idea del ceteris paribus, de todo lo demás quieto, ¿ok? Muy bien. Pasemos a otro resultado. Vamos a concentrarnos ahora en horas. Fíjense, acuérdense que horas entra 2 veces en nuestro modelo. Entra en forma lineal y entra en forma cuadrática. Vamos a ver una primera cosa que podemos aprender mirando solamente la fila de horas al cuadrado. Fíjense que horas al cuadrado, para los niveles de significatividad habituales, es significativa. El p-valor, fíjense que es 0.005 y eso es más chico que el nivel de significatividad más bajo, que es 0.01, o sea, de los habituales. Y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que horas al cuadrado no es significativa. Por lo tanto decimos que, dado todo lo demás constante, la relación entre el logaritmo total de materias aprobadas y las horas de estudio no es lineal. Hay evidencia de que horas al cuadrado es significativa. Por lo tanto, hay evidencia de que hay un efecto no lineal significativo de las horas sobre el total de materias aprobadas. Y les dejo acá una pregunta. ¿Cuál es el mínimo de nivel de significatividad para el que sigue siendo cierta esta afirmación? Es decir, si me voy para un nivel de significatividad más bajo que ese, tendríamos que cambiar de conclusión. Muy bien. Vamos ahora a un test de significatividad global, de los últimos temas que estuvimos viendo hoy. El test de significatividad global vimos que se evaluaba con un estadístico F que tiene K-1 grados de libertad en el numerador. Fíjense que ¿cuántas variables tiene este modelo? 1, 2, 3, 4, 5, más la constante 6. Es un modelo con K igual a 6. 6 menos 1, 5 grados de libertad en el numerador y n menos K en el denominador. N es, acá está, 1961 menos K, que era 6, 1955 grados de libertad en el denominador. ¿De dónde podemos obtener la información para hacer este test de significatividad global? Bueno, el estadístico de prueba, la realización del estadístico de prueba para el test de significatividad global, Stata lo muestra acá. Este es el valor del estadístico F observado para evaluar la hipótesis de que ninguna de las variables explicativas simultáneamente, ninguna es relevante. Y Stata también nos ofrece el p-valor para una distribución F con 5 grados de libertad en el numerador y 1955 en el denominador, nos muestra cuál es el p-valor que corresponde a este valor observado del F. Fíjense que hasta el cuarto decimal es 0. Con este p-valor rechazamos la hipótesis nula y decimos que al menos alguna de las variables incluidas en el modelo es relevante para explicar las materias aprobadas. Fíjense también de dónde sale este valor del estadístico. Si se fijan en la fórmula del estadístico F, teníamos que era el cociente de la suma de los residuos al cuadrado, de la
de la suma explicada de cuadrados sobre la suma total de cuadrados, cada una dividida por los correspondientes grados de libertad. Esta tabla, que hasta ahora no la han usado para nada ustedes en las salidas de regresión, pero que aparece siempre por default que estimemos un modelo en Stata, muestra justamente las sumas de los residuos. SS es la suma de cuadrados, sum of squares en inglés, aunque mi inglés es bastante patético. Y acá tenemos la suma de cuadrados del modelo, esta es la suma explicada de cuadrados, 59 casi 0.7, y acá la suma de los residuos al cuadrado, ¿sí? 603.3. Al lado están los degrees of freedom, ¿sí? Los grados de libertad. Esto es K-1 y esto es N-K. Y acá tenemos el cociente. Esto sobre esto da 11,9, esto sobre esto da 0,30. Y esto, 11,9 dividido 0,30, justamente es el estadístico F. Saquen la cuenta que les da 38,6. ¿Ok? Un ejercicio que les podríamos dar para ver si ustedes entienden cómo todos estos números que aparecen en la salida de regresión están interconectados, es borrarle pedacitos de estas salidas de regresión y que ustedes tengan que completar las partes que faltan. Muy bien. Pasemos a otra hipótesis conjunta. ¿Cómo evaluaríamos la hipótesis de que las horas de estudio no son relevantes para explicar el total de materias aprobadas? Supongan que alguien dice, en realidad las horas de estudio no importan. Viene alguien que es medio vago y les propone eso. Bueno, si eso fuera cierto, ni las horas al cuadrado deberían importar. Y eso es una hipótesis compuesta que propone que los coeficientes de ambas variables son cero simultáneamente. Así que, ¿cómo haríamos ese test? Entonces, volvamos a escribir nuestro modelo, el logaritmo de las horas, el logaritmo de las materias y del lado derecho la constante y todas las variables explicativas. La hipótesis nula de que las horas de estudio no afectan el total de materias se escribe así: ni beta 2, que acompaña a horas, ni beta 3, que acompaña a horas al cuadrado, importan. Ambas son simultáneamente iguales a 0 y la alternativa es que al menos una de ellas es distinta de 0. Para contrastar estas hipótesis ya sabemos que tenemos que usar un test F. Lo que tendríamos que hacer es estimar el modelo bajo la hipótesis nula, es decir, estimar otra vez un modelo, correr una regresión, omitiendo horas y horas al cuadrado, ¿sí? Ese sería el modelo restringido. Y de esa regresión restringida deberíamos obtener la suma de residuos al cuadrado, que como vieron recién, esa suma de residuos al cuadrado, Stata la reporta. Entonces estimamos un modelo restringido, sacamos la suma de residuos al cuadrado y la comparamos con la suma de cuadrados del modelo grande, del modelo sin restringir, que es el que venimos estimando, ¿no? Y luego computamos el estadístico de prueba F, que tiene 2 grados de libertad en el numerador, que son estas dos restricciones, y n-k grados de libertad en el denominador. Simplemente recuerden que la fórmula es la que vimos unas páginas atrás. Podríamos hacer todo eso que está perfecto, ustedes deberían hacerlo, pero Stata también lo hace por nosotros. Es decir, hay un comando en Stata, que es el comando test, acompañado de estas opciones, que justamente evalúa la hipótesis compuesta de que tanto el coeficiente que acompaña a horas como el coeficiente que acompaña a horas al cuadrado son simultáneamente iguales a 0. Y de ejecutar este comando les da el valor del estadístico F y el p-valor que corresponde, que es este p-valor que nos está diciendo, que rechazamos la hipótesis nula y que al menos una de estas dos variables importa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a una última pregunta. ¿Cómo plantearían la hipótesis nula de que una hora más de estudio por semana
no contribuye a aumentar el número de materias. Acá no estamos hablando de la relevancia de la variable en sí, sino del efecto marginal, que 1 hora más por semana no contribuye a aumentar el número de materias. Entonces, para ver cómo evaluaríamos o cómo responderíamos a esta pregunta, volvamos a nuestro modelo y lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la expresión para el efecto marginal de las horas sobre las materias aprobadas. Entonces, ya sabemos que tenemos que derivar. Fíjense, acá falta la derivada. En el que les voy a dar a ustedes va a tener completo el signo, acá me faltó. Entonces, la derivada de las horas estimadas, perdón, de las materias estimadas respecto de las horas es beta 2 sombrero más 2 veces beta 3 sombreros por horas. Acá hay una distinción importante. O ustedes derivan las horas estimadas y eso es igual a una fórmula que tiene los beta sombreros, o ustedes derivan el valor esperado y encuentran una expresión que tiene los verdaderos betas. Es decir, si trabajan con la esperanza, lo que tienen son los verdaderos betas. Si trabajan con la estimación de la variable dependiente, lo que tienen es una expresión con los betas sombreros. No mezclen porque está mal. Muy bien. Entonces, esta es la expresión del estimador del efecto marginal de las horas sobre las materias aprobadas. ¿Ok? Está clarísimo cómo este efecto depende, no es constante, depende de las horas de estudio que ya tengamos acumuladas. Un poco en la idea de lo que discutíamos al comienzo del ejemplo, ¿no? Podría haber rendimientos decrecientes. Entonces, el efecto marginal depende de las horas de estudio semanales. Por ejemplo, para un alumno que estudió 60 horas por semana, la hipótesis nula sería que esta combinación lineal es igual a 0. ¿Ok? Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo plantearíamos la hipótesis nula de que 1 hora más de estudio por semana no contribuye a aumentar el número de materias? Bueno, para un alumno que estudió 60 horas por semana, si 1 hora más no agrega nada, esto debería ser 0. Entonces, ahora sí los dejo a ustedes con la resolución de esto. En particular, 2 preguntas. ¿Esto es una hipótesis simple o una hipótesis compuesta? Segundo, ¿qué tipo de test hay que aplicar? Entonces, acá les pido que me digan cuál es el estadístico de prueba para evaluar esta hipótesis, qué distribución tiene bajo la hipótesis nula y si con los resultados de la salida de regresión de las páginas anteriores, ustedes podrían darme la respuesta a cómo se evalúa esta hipótesis, o sea, podrían aplicar este test de hipótesis que propone. Y les dejo otra pregunta más. Mejor esas se las dejo en la guía de autoevaluación, así no les complico ahora la cuestión. Muy bien, aquí terminamos entonces con la clase 6. Como siempre, estas son las referencias que les recomendamos. Están las notas de clase en el capítulo 2. En esta sección está el teorema Gauss-Markov, la demostración, además del video explicativo de Walter Sosa. Y también en la sección 2.10, que está toda la parte de inferencia. Y como siempre, para complementar, es una buena idea ir al libro de Bullrich. Acá tienen el capítulo 3.5 y el capítulo 4 con otros de los temas. Bueno, aquí terminamos. Esta es la última de mis clases y a partir de la siguiente comienza la parte de Walter Sosa. Realmente espero haber sido de ayuda. Realmente me hubiera encantado todo esto, haberlo podido dar con ustedes presentes. Pero bueno, esto es lo que nos tocó. No en suerte, sino en mala suerte. Pero bueno, lo compartimos con el mundo y somos bastante afortunados de poder estar preocupándonos en este momento de estudiar econometría y no de otras cosas
que en estos momentos son bastante más graves. Así que bueno, les deseo a todos que sigan muy bien, les pido que se sigan cuidando mucho y que sigan cuidando mucho a los demás y deseo de todo corazón que nos juntemos pronto.